José María llegó. Hoy nos va a visitar Daniel, mexicano, que ha vivido en Estados Unidos y ahora vive en Europa y nos va a contar los motivos por qué Europa es mejor que Estados Unidos. Son muchos motivos los que trae, pero sobre todo el último es el que te dice por qué él ya no vive en Estados Unidos y tú no deberías. Vamos a escuchar a Daniel. Estás en el canal de la Latina TV. De la Latina TV. TV, bueno, da igual, el canal de la Latina. El canal de la Latina. Dentro vídeo. Daniel, por favor. Aquí estamos con nuestro invitado, con Héctor Daniel, que nos viene a contar todas estas cosas que tanto os interesan, porque él ha vivido tanto en los Estados Unidos de América como en Europa, entonces puede comparar muy bien las diferencias de vivir en los dos lugares. Nos has dicho que querías empezar con el tema de la visa. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, como él dice, he estado viviendo en Estados Unidos y en Europa. En cuestión del visado, yo fui a Estados Unidos con mis padres, entonces entré como menor de edad, entonces los trámites son diferentes. Pero bueno, si una persona hispanoamericana quiere ir de visita a Estados Unidos, primero, antes de comprar el vuelo, antes de ir, tienes que tramitar tu visa. Ajá, tienes que hacer un proceso previo, tienes que de alguna manera empezar el trámite antes de saber si efectivamente te lo van a aceptar. Sí, claro que sí. Y pagar. Tienes que pagar y el pago no te garantiza que te van a dar la visa. Puedes perder el dinero. Totalmente. Y en este caso, o sea, uno de los requisitos es, por ejemplo, que tengas solvencia económica, que pruebes que no vas a ir a quedarte a ese país. O sea, prácticamente es que vas solo de visita y te vas a regresar. Ajá, entonces ellos chequean que verdaderamente vas de turismo, vaya. ¿Sí? Si tienes antecedentes no te van a aceptar, posiblemente. Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, o sea, no estoy totalmente seguro, pero es muy difícil que te acepten si tienes antecedentes penales o si no tienes, digamos... solvencia o raíces en tu país. Si ven que te quieres ir a Estados Unidos a vivir o emigrar, automáticamente no es automáticamente, pero es muy probable que te rechacen ese proceso de visado. Bastante diferente en Europa, ¿no? En Europa es más fácil este tema. Sí, en Europa lo interesante es que solo necesitas tu pasaporte y al llegar a cualquier país de la Unión Europea te dan el derecho de estar 90 días sin problema alguno. Como turista. Así y es. Durante esos 90 días tú ya puedes buscar una manera de encontrar un trabajo, alguna oferta interesante y luego hacer el siguiente trámite. Sí, claro está, Vaya, entonces punto para Europa. Estoy de acuerdo. José María llegó. Armas. ¡Pum, pum! Perdón, Las armas. Como muchos de ustedes pueden saber, las armas en Estados Unidos son demasiado populares. Pero armas, hablamos de pistolas, metralletas, todo eso. Sí, o sea, es muy popular tener armas de fuego en comparación de, digamos, cuchillos o armas blancas. Pero es fácil tener una pistola, por ejemplo, en Estados Unidos. No es, digamos, lo más fácil del mundo, pero si comparas los requisitos para portar un arma de fuego en Estados Unidos y en Europa, es infinitamente más fácil en Estados Unidos tener esa arma de fuego, tener el permiso para portar arma de fuego que en Europa. Por ejemplo, en España, yo sé que si llevas una navaja o un cuchillo pequeño, pero aunque digan no, que si la hoja es de tantos centímetros, si la policía te ve con eso, por la ciudad te va a multar y vas a tener problemas. Sí, bueno, o sea, no es tan común que veas una persona con armas de fuego en Estados Unidos, pero lo que sí es muy común es que las personas tengan armas en sus casas para protegerse a sí mismos o para proteger su propiedad. Y eso en Europa no es nada común. Ya. No es nada común. Hombre, a ver, realmente yo creo que a un europeo eso le choca. El hecho de ver a veces que ves en televisión las personas que van a comprar con su pistola o simplemente el hecho de la facilidad que hay para obtener un arma. Cosa que en Europa, como sabes, es muy complicado. Sí, o sea, yo también me atrevo a decir que aparte de la felicidad es la costumbre o la actitud de portar armas de fuego para la protección personal y para la protección de tu propiedad o de tu casa o de tu familia. Eso es la diferencia, creo yo. Propinas. Las propinas en Estados Unidos son muy comunes y se pagan de un 15 a 20% en cualquier establecimiento. Eso es mucho, ¿no? Un 15, un 20%. Así es. Si tú cenas en un restaurante y comes por valor de $100, vas a pagar $20 de propina. Bueno, es esperado, pero no es obligatorio. Se espera de un 15 a 20%, pero no es obligatorio. Y claro. dices que es en cualquier sitio, también en un bar. Si tú tomas un café en una cafetería, Sí. propina. Sí. ¿Una cerveza en un bar? También. ¿Y la segunda cerveza? También. ¿Y si bebes 4 cervezas en ese bar?
También. Vaya. Sí. En cambio, aquí en Europa, si por ejemplo pagas por una comida 4,60 €, se acostumbra de cerrarlo a, digamos, 5 € solo por la comodidad de recibir el cambio de ese pago que hiciste. Simplemente por hacerlo práctico. Exactamente. Vaya. Sinceramente, yo prefiero cómo funciona aquí en Europa, ¿eh? Yo mí también. Dar propina no me gusta mucho porque no le gusta a la gente normalmente. Sí. José María llegó. Comida saludable en Europa y en Estados Unidos. Cuéntame, Daniel. Mira, lo que yo me doy cuenta es que aquí en Europa la gente en su gran mayoría lee las etiquetas de los productos que consumen. Hombre, claro, no queremos consumir aceite de palma, por ejemplo. Sí, pero bueno, en Estados Unidos la gente su gran mayoría, tengo que mencionar, su gran mayoría no les interesa. O sea, ellos quieren simplemente comer y ya está. Y Les interesa comprar ahí. los productos que sean baratos y no tienen tanto interés en los ingredientes de esos productos. Por ejemplo, 10 huevos en Estados Unidos te cuestan alrededor de $3.60. Pues hoy he visto en Tesco, aquí en Bratislava, por 3,70 €, creo que 30 huevos. Bueno. O sea, más caro, o sea, es carísimo. Sí. Comer. Sí. Y también, por ejemplo, los vegetales o manzanas o frutas o sea, cosas que la gente en Europa les gusta consumir porque son saludables. De diario, comer Sí. ahí de diario. En Estados Unidos son carísimos. O sea, comparando con productos chatarra. Por ejemplo, una hamburguesa, algo golosinas o algo son más baratas las golosinas o comida chatarra que la comida saludable, como digo, manzanas, peras, frutas, verduras, eso es Y más una caro. pregunta, por ejemplo, yo que si quiero comer un menú normal en Estados Unidos, de los que aquí cuesta 5, 10, 12 €, 2 platos con un postrecito tal, ¿cuánto cuesta eso en Estados Unidos? Pues menú, bien. no quiero un McDonald's, un menú. Sí, bueno, te vas a un restaurante y te estás gastando alrededor de unos 20 a 30 euros, más aparte la propina. Entonces la gente, ahora comprendo por qué a su hora de comer van al McDonald's, van al Burger King, van al no sé qué, al no sé qué, y comen comida basura, comida chatarra. Sí, más aparte que hay que tener en cuenta que el tiempo que tienen para comer es muy poco en comparación de Europa. Entonces no tienen esa cultura para comer. Entonces por eso lo que se importa es algo rápido y barato. O sea, comer aquí en Europa se come mejor y más saludable. Suscríbete, Vallado. Te tienes que suscribir. ¿Tú estás suscrito al canal? La verdad, yo estoy suscrito. Bien. Y si quieren disfrutar de contenido como interesante, Suscripción innegociable, la suscripción. Sí. Así que suscríbete y comenta qué te parece Vallado, qué te parece Estados Unidos o qué te parece, yo qué sé, qué te parece. sí, coméntenos. O Todo. sea, comenten lo que, Escriban. lo que piensan sobre estos temas. Y si tienen preguntas, estamos a sus órdenes. Para Vallado. Universidad toma 2. Educación superior o universidades. Las universidades privadas en Estados Unidos son carísimas. Estamos hablando de 40 a 60 mil dólares por semestre. Por semestre. Así es. Pero eso es una barbaridad. ¿Cómo una persona puede pagar esa cantidad si estudia 5 años? Y no. ¿Cómo puede? Haz el cálculo, o sea, de la cantidad de dinero que se tiene que pagar por una carrera de 4 o 5 años. Es muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, si hay personas o jóvenes que no pueden pagar por esa cantidad de dinero, lo que hacen es adquirir un préstamo con la idea de repagarlo cuando se gradúen y obtengan un trabajo bien pagado. Pero eso es en cierta manera arriesgado, porque puede que tú estudies y nunca consigas tanto dinero para devolver eso. Puedes entrar en bancarrota. Exactamente, pero bueno, lo que se piensa es que al estudiar en una universidad de prestigio vas a poder conseguir un trabajo muy bien pagado y así repagar la deuda que adquiriste al haber estudiado en esa universidad. En mi experiencia en Europa, yo he estudiado en una universidad pública, he pagado relativamente poco, asequible para la mayoría de la gente y es prestigioso. Es prestigioso. También puede ser una privada, pero la mayoría de las universidades públicas son suficientemente prestigiosas. En Estados Unidos, privada sí o sí. Bueno, también hay universidades públicas, pero claro, no tienen el mismo prestigio que las privadas. Y bueno, también son más baratas, pero como he dicho, no tienen el mismo prestigio, lo cual no te garantiza tener relativamente un mejor trabajo o un trabajo muy bien pagado como si hubieras estudiado en una universidad pública. Sinceramente, prefiero en Europa. Yo también, totalmente. En Europa. María llegó. Seguro médico y ayudas sociales. Cuéntame, Daniel. El seguro médico en Estados Unidos no es universal como en Europa. Lo que quiere decir que si tú como persona quieres tener seguro médico, lo tienes que pagar.
o hay compañías que le dan a sus empleados seguro médico. Pero lo interesante es lo siguiente. Según ese seguro médico tienes, digamos, límites de gasto. ¿Cómo es eso? A ver. Por así decirlo, tienes una condición en el cual vas a un hospital y te vas a quedar una semana. Por esa semana te vas a pagar, digamos, $150,000. ¿Por una semana? Puede ser. ¿Y quién lo paga? Bueno, si tu seguro solo cubre $120,000, 30.000 lo tengo que pagar de mi bolsillo. así es, ¿Y si no tengo? pues tienes que pedir prestado, tienes que hipotecar tu casa o tienes que vender algo para conseguir dinero porque, bueno, tienes que pagar tu bolsillo. Y si por ejemplo yo tengo una póliza y tengo una enfermedad que no cubre el tratamiento, ¿qué pasa? Bueno, no sé si han visto una serie muy famosa de Estados Unidos que se llama, bueno, Breaking Bad. Si no tienes dinero para cubrir tu tratamiento, lo que tienes que hacer es, bueno, buscártelas y encontrar dinero como puedas, porque si no, O traficar como en la película casi. pues lo que sea, porque si no ya. si no puedes pagar ese dinero, pues nada te lo va, ese tratamiento no te lo pueden dar. Porque aquí en Europa, como ves, o sea, si tú cualquier enfermedad, como has dicho, aquí no hay problema, tratamiento en la sanidad pública y no vas a tener problemas. Sí, yo lo sé. Aquí en Europa, para tener derecho o acceso a ese seguro médico, simplemente tienes que pagar tus impuestos como que cualquier otra persona y tienes exactamente los mismos derechos y no hay límite de gasto Ya. para tu tratamiento. O me has dejado todo loco con lo del seguro médico y qué pasa con las ayudas sociales que has dicho. Pues bueno, las ayudas sociales en Estados Unidos son generalmente para las personas que tienen muy poco dinero. O sea, clase baja. Sí, o sea, una persona que es de clase media alta o clase alta no va a pedir, digamos, lo que viene siendo food stamps o estampas de comida para obtener comida gratis. ¿Por qué? Porque tiene la solvencia para pagar por su propia Pero aquí comida. ves que en Europa igual gente de clase media recibe ayudas que en Estados Unidos es impensable que ese perfil de gente reciba ayudas. Exactamente, y eso está ligado al hecho de que las personas en Europa pagan más impuestos que en Estados Unidos. Y bueno, pues, ¿por qué crees que estoy aquí? Sí, no, por lo que veo, a mí me has dejado todo loco con lo de las enfermedades. Sí. O sea, tener que pagar o casi ponerte a traficar para poder, si quieres tener una cobertura sanitaria. Exactamente. Entonces, bueno, para mí es algo tan obvio que bueno, muchas personas no saben este tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque puedes ir a un país, pero al vivir en ese país te das cuenta de las diferencias que son astronómicas o abismales en este caso. Todo abierto, viajar, toma 2. Viajar. En Estados Unidos viajar es fácil, pero es prácticamente lo mismo. Si vas al norte, si vas al sur, si vas al este, si vas al oeste, es prácticamente igual. Claro que hay diferencias, claro que hay personas que pueden tener un diferente acento, los paisajes pueden ser diferentes, el clima puede ser diferente. Pero sí. siempre estás en los Estados Unidos de América. Sí, o sea, quiere decir que las tradiciones, la cultura, lo que la gente hace es prácticamente lo mismo, tiene los mismos deportes, tiene el mismo idioma. Claro que hay, digamos, acentos diferentes, pero prácticamente es lo mismo. En Europa es muy diferente. Europa es un mosaico de culturas, de países diferentes que tienen algo en común, pero que tienen muchísimas diferencias. Y a mí es una de las cosas que más me gusta de Europa. Que tú vives aquí, vives en un país, pero si vas a tu país vecino es totalmente diferente. Sí. Y con un vuelo rápido vas a otro país que está relativamente lejano, dentro de lo que es el tamaño de Europa, y es totalmente diferente. Si comparamos el tamaño de los países, digamos, en Europa y en Estados Unidos, que es un país, bueno, o sea, puedes viajar, digamos, 3 horas en Europa y estás en un país completamente diferente, con un idioma completamente diferente, con tradiciones y cultura diferente. Mientras que en Estados Unidos viajas 4 horas, 5 horas y claro, estás en otro estado, pero casi todo es lo mismo. El idioma, tradiciones, bueno, todo prácticamente. Si quieres la comodidad de que sea homogéneo, en Estados Unidos lo tienes. Pero, sinceramente, yo prefiero la variedad de Europa. Esas diferencias que encuentras moviéndote un poquito. Totalmente de acuerdo. José María llegó. El transporte público. El transporte público en Europa es muy accesible y eficaz. Y barato. Y barato. Tienes trenes, tienes trolebuses, tienes buses y tienes tranvías. En cambio, en Estados Unidos, en la gran mayoría de las ciudades solo tienes buses y metro. ¿Y cómo hace la gente para moverse en la ciudad? Pues si no quieres desperdiciar tu tiempo caminando a una parada del bus para que esperes Sí. a ir a donde quieras ir, prácticamente tienes que utilizar tu coche. Y entonces una familia
de 3 personas que ya tienen igual más de 16 años, 3 coches. Así es, 3 coches porque, bueno, no te puedes ir en bus porque tardas mucho. No hay trenes de una ciudad a otra, entonces solo te deja en coche o en avión. Esas son las opciones que tengas. Es insostenible, ¿no? Económicamente, a la larga. Ellos lo ven de otra manera, pero para la mentalidad europea es prácticamente insostenible y, bueno, es caro. Y atascos habrá un montón. Imagínense, si tienen una familia de 3 personas, 3 coches, imagínense la cantidad de coches que te puedes encontrar en ese país y la cantidad de tráfico que te puedes encontrar durante horas pico. Y otra pregunta, y si por ejemplo, no sé, estamos en Miami y queremos ir a otra ciudad de Estados Unidos, ¿cómo se viaja en Estados Unidos? Bueno, como lo he dicho, no hay trenes, entonces... No hay trenes. ¿No? ¿Cómo O sea, que no hay trenes de carga, pero no hay trenes de pasajeros. Sí los puedes encontrar en ciertas regiones, pero no son tan comunes. ¿Y entonces cómo se viaja? Pues tienes coche, bus o avión. Entonces el bus tarda muchísimo. Entonces mira, coche o avión. Pero coche que estás 20 horas conduciendo. Sí, o sea, hay carreteras para todas partes y claro que puedes viajar, pero te digo, es muy impráctico porque no hay mucho tiempo para gastar. Entonces es avión o coche. O sea, siempre avión. Así es. Pero en cambio en Europa, si tú te quieres mover por ciudades, vas en tren, vas en autobús, tal, y llegas, o en avión. En avión, pero que realmente aquí tren tienes conectado todo. Así es, o sea, de país a país o en el mismo país donde vives puedes conectarte de una manera rápida y en muchas ocasiones hasta más rápido que en coche. Bueno, ¿qué tal? Entonces, este es el último punto en el que les aseguro que van a quedarse impresionados del por qué decidí estar en Europa en lugar de Estados Unidos. Y esto, claro, que está relacionado con lo más importante que todos creemos al trabajar, que claro que son las vacaciones, pero bueno, ese punto lo voy a tocar al final. En cuestión de la cultura laboral, es muy común en Estados Unidos que los horarios sean fijos. ¿Qué quiere decir? Que no puedes llegar a trabajar antes ni puedes salir después porque tienes que cumplir con ese horario fijo. Mientras que en Europa es más relajado, lo cual es más fácil poder llegar a trabajar más temprano para que puedas salir de trabajar más temprano. Lo cual le da al empleado una mayor, digamos, libertad que en Estados Unidos. En las cuestiones de los salarios, claro que todos percibimos un salario, ya sea en Estados Unidos, en México o en Europa, pero en Estados Unidos o en México tienes que probar de verdad que ganaste ese dinero. ¿Por qué? Porque si no te pueden despedir, digamos, en 2 semanas. Mientras que en Europa la actitud hacia el empleado es completamente diferente. Es casi que tienes que agradecerle a la persona por haber trabajado por ti, porque es más difícil conseguir a empleados que trabajen para ti, porque bueno, hay muchas opciones y no hay tantas personas que puedan trabajar o que quieran trabajar contigo. Entonces eso es lo más importante, que aquí en Europa las personas casi que emplean a otras personas les agradecen, mientras que en Estados Unidos tienes que de verdad exigirles a tus empleados que trabajen para que tú les pagues, porque si no, claro, puedes despedirlos en 2 semanas y consigue otra persona que va a hacer el trabajo mejor y probablemente por menos dinero. Y bueno, como les decía en las cuestiones de las vacaciones, sí sabían que para tener derecho a vacaciones en Estados Unidos, primero tienes que trabajar todo un año. Sí, lo escucharon bien. Tienes que trabajar 365 días para tener derecho a, ¿cuántos? ¿7 o 10 días? Es ridículo. Es ridículo. Y bueno, para ellos, claro, es normal. Pero claro, si vienes a Europa o si vives en Europa, te das cuenta que tienes derecho de mínimo a 20 días de vacaciones, no trabajando un año, pero habiendo trabajado, digamos, 6 meses, 7 meses, y entonces la diferencia es abismal. Entonces imagínense, trabajar todo un año para poder tener derecho a 7 días. Sí, es lo mismo que yo pienso, es ridículo. También una cosa muy importante de las cuestiones de las condiciones laborales es el hecho de las huelgas. Yo estando aquí en Europa me he dado cuenta de que hay muchas huelgas por mejores condiciones laborales, mientras que en Estados Unidos eso es casi impensable. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere trabajar, consumir. Y bueno, si una persona la despiden, tiene que conseguir un trabajo porque si no, no tiene ninguna ayuda de ningún tipo. O sea que te despiden en 2 semanas y puedes conseguir otro trabajo, pero lo haces no porque quieras trabajar, sino porque si no tienes trabajo, no te dan dinero de gratis. Mientras que aquí en Europa la gran diferencia es de que tienes la ventaja o el beneficio de que si no tienes trabajo,
puedes tener ayuda del gobierno, el cual te puede dar, digamos, una estabilidad, una relativa paz de que tú puedas tomar tu tiempo para conseguir un buen trabajo. Pero bueno, si les gustó este video, por favor suscríbanse a La Latina TV, como vean. Y escriban sus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y hasta luego. Bueno, esto ha sido todo. A mí realmente yo no me muevo de Europa. No, yo aquí vivo y aquí viviré en Europa. Solo iré a Estados Unidos a hacer la ruta 66 y parar en los restaurantes para comer y ya está. Yo me uniré a eso, pero Sí, de ya momento, está. como no tenemos suficientes fondos, suscríbete al canal, Sí, sí. apóyanos, porque Suscripción necesitamos esa pequeña ayuda. innegociable. Es innegociable y nos veremos en próximos vídeos del canal. Sí, y si te ha gustado comenta, si no también y ya está, ¿no? Todo. Adiós. Adiós.